Hola queridos estudiantes, soy la docente Yuris García Banqués y hoy quiero compartirles este importante video tutorial titulado Conociendo los ecosistemas. Como todos sabemos, el valor principal de este año 2020 en la ciudad escolar Confenalco es el trabajo en equipo. Por eso te invito a reflexionar con este video. Antes de iniciar con nuestro tema principal, ponte a prueba con los siguientes retos sobre los ecosistemas. Reto número 1. Los factores abióticos constituyen el espacio o medio físico habitado por los seres vivos. Algunos ejemplos de componentes abióticos son A. Temperatura, agua y luz. B. Animales y plantas. C. Ser humano. D. Competencia. Reto número 2. ¿Cuál es la principal característica de la vegetación del bosque húmedo tropical? A. Plantas de hojas muy grandes. B. Plantas de diferentes colores, verdes, rojas y amarillas. C. Plantas con adaptaciones con espinas. D. Plantas de diferentes tamaños que componen estratos definidos. Estos conceptos que te ayudarán a comprender el tema y desarrollar tus actividades. Ecosistemas. Los ecosistemas son sistemas biológicos formados por los seres vivos y el medio físico en donde estos interactúan. El ecosistema tiene unos límites definidos y diferentes tamaños. Factores abióticos. Son los componentes no vivos del ecosistema. Determinan en gran medida la presencia de ciertos seres vivos y su capacidad para sobrevivir. Factores bióticos. Son los componentes vivos del ecosistema y las relaciones que se establecen entre ellos y con el medio. Biocenosis. Es el conjunto de seres vivos que habitan un biotopo. Las características del biotopo determinan la biocenosis. Biotopo, conjunto de factores físicos y las características físico-químicas del medio. Es un lugar que ofrece las condiciones ambientales apropiadas para la subsistencia de una comunidad de organismos vivientes. Biodiversidad. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos
entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos. Biomas. Nombre que se le da a los ecosistemas terrestres cubren extensas zonas geográficas con similares condiciones climáticas, en la que las comunidades de seres vivos presentan semejanza. Sabana. Este bioma se caracteriza por ser un terreno abierto, plano, con vegetación compuesta por pastos, algunos matorrales y muy pocos árboles dispersos. Desierto cálido. Es un bioma extremadamente seco donde las lluvias son muy escasas. En este bioma se encuentran pequeñas zonas de vegetación muy dispersas. Pastizal. Este bioma se encuentra principalmente en Norteamérica y se desarrolla a una temperatura aproximada de 15 grados centígrados. Allí aumenta la presencia de lluvias en comparación con los desiertos y permite que crezcan grandes extensiones de pasto. Bosque templado. Es un bioma donde aumenta la cantidad de lluvias en verano. El agua cae, se almacena en el suelo y gracias a esto los árboles crecen. Este bioma soporta inviernos que causan la congelación del agua. Taiga. Es un bioma en el que los inviernos son fríos, largos y el tiempo apto para el crecimiento de las plantas es corto. Las coníferas como los pinos componen la vegetación predominante. Tundra. Sus condiciones son aún más severas que en el anterior bioma. Su temperatura puede llegar hasta los menos 55 grados centígrados. Los vientos son muy fuertes y no cuenta con mucha lluvia. Se considera un desierto helado. El plancton está formado por aquellos organismos que se dejan arrastrar por las aguas. El nectón son los organismos que pueden desplazarse por sí mismos, como los peces, los moluscos, reptiles y mamíferos acuáticos. El bentos está formado por los organismos que viven sobre el fondo del mar, como anémonas, corales, estrellas de mar, entre otros. Los ecosistemas lénticos son aquellos ecosistemas de agua dulce que no presentan una corriente continua, sino que permanecen estancados como lagos, lagunas, charcos, pantanos, humedales y ciénagas. Los ecosistemas lóticos son aquellos de agua que tienen un movimiento continuo, como los ríos y las quebradas. Generalmente se originan en las montañas y desembocan en lagos y otros ríos que llegan al océano. Todos los organismos necesitan relacionarse con el medio que los rodea y la vida de cada uno afecta la vida de los demás. Es sorprendente la gran variedad de especies que viven en una laguna, todas ellas adaptadas para sobrevivir en este lugar. Y lo más importante es comprobar cómo ellas se relacionan entre sí y con el medio que los rodea. Lo anterior nos lleva a definir el ecosistema como el conjunto de seres vivos que habita un espacio junto con los factores físicos y químicos con los que los organismos interactúan. El ecosistema tiene unos límites definidos y diferentes tamaños, desde la totalidad del planeta hasta un pequeño charco. Los elementos del ecosistema se interconectan para formar una compleja red de relaciones. Cualquier cambio en alguno de ellos, como la temperatura o el número de organismos, afecta a los otros. La ecología toma el ecosistema como una unidad y para analizarlo combina campos de la ciencia como la física, la química y la biología. Los ecosistemas están compuestos por factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los componentes vivos del ecosistema. Estos incluyen a los organismos integrantes de una comunidad y sus relaciones. Entre los organismos se establecen relaciones que son intraespecíficas si se producen entre individuos de la misma especie o interespecíficas si se suceden entre especies diferentes. Al conjunto de seres vivos se les conoce como biocenosis. Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema
y dependen de las características del medio inerte. Algunos son limitantes y condicionan las adaptaciones de los organismos al medio. Los organismos poseen límites de tolerancia a estos factores. Si se superan los límites, su supervivencia se afecta. Al conjunto de factores físicos y las características físico-químicas del medio se conoce como biotopo. Los biomas son zonas con similares condiciones climáticas, en las que las comunidades de seres vivos presentan semejanzas, cubren extensas zonas geográficas. Los biomas terrestres en nuestro planeta, teniendo en cuenta la cercanía de cada uno de ellos al ecuador, son taiga, desiertos, sabanas, tundra, bosque templado, pastizales y bosques. Los ecosistemas terrestres representativos de nuestro planeta son la sabana. La sabana africana presenta la mayor riqueza del mundo, de grandes mamíferos como elefantes, jirafas y leones. Este bioma se caracteriza por ser un terreno abierto, llano, con vegetación compuesta por pastos, algunos matorrales y muy pocos árboles. Posee temperaturas altas y dos temporadas muy marcadas, una seca y otra de lluvia. Desierto cálido. Es un bioma extremadamente seco donde las lluvias son muy escasas. Pueden ser arenosos como los desiertos del Sahara o rocoso como el desierto de Arizona. Este bioma, aunque la mayor parte del suelo está desnudo, se encuentran pequeñas zonas de vegetación muy dispersas. Pastizal. Este bioma se encuentra principalmente en Norteamérica y se desarrolla a una temperatura aproximada de 15 grados centígrados. Allí aumenta la presencia de lluvia en comparación con los desiertos y permite que crezcan grandes extensiones de pasto. Estas plantas se han desarrollado y descompuesto por millones de años, lo que ha hecho que se acumulen nutrientes en el suelo. Por ello, están dentro de los suelos más fértiles del mundo. Bosque templado. Es un bioma donde aumenta la cantidad de lluvia en verano. El agua que cae se almacena en el suelo y gracias a esto crecen los árboles. Este bioma soporta inviernos que causan la congelación del agua y por tanto escasea en estado líquido. Con el fin de evitar la pérdida de agua en esta época, los árboles dejan caer sus hojas en otoño y nacen nuevas en primavera cuando el hielo se congela. En la taiga los inviernos son fríos, largos y el tiempo alto para el crecimiento de las plantas es corto. Los pinos componen la vegetación predominante. Sus hojas en forma de aguja se mantienen en el árbol durante todo el año. Y cuando llega la primavera, las plantas están preparadas para aprovechar los recursos durante el corto tiempo que están disponibles. Tundra. Sus condiciones son aún más severas que en el anterior bioma, es decir, en la taiga. Las temperaturas son muy bajas y pueden llegar hasta los menos 55 grados centígrados. Los vientos son muy fuertes y nunca cuenta con lluvia. Se considera un desierto helado. La tundra tiene una particularidad y es que está compuesta por una capa de subsuelo que siempre está congelada. Ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos, el elemento fundamental del biotopo es el agua. Los ecosistemas acuáticos pueden ser de dos tipos, de agua dulce o de agua salada o también conocidos como marino. Los ecosistemas de agua dulce se encuentran en los continentes y se clasifican en ecosistemas lénticos y ecosistemas lóticos. Los ecosistemas lénticos son aquellos ecosistemas de agua dulce que no presentan una corriente continua, sino que por el contrario permanecen estancados como los lagos, las lagunas, charcos, pantanos, humedales y ciénagas. Varían en tamaño, profundidad y cantidad de nutrientes.
El tipo de fondo de estos ecosistemas es muy importante ya que las algas y las plantas se anclan a fondo firme. Ecosistemas lóticos. Son cuerpos de agua que tienen un movimiento continuo como los ríos y quebradas. Generalmente se originan en las montañas y desembocan en lagos y en otros ríos que llegan al océano. Los ríos, desde su nacimiento hasta su desembocadura, experimentan cambios y arrastran materiales como rocas, nutrientes y materia orgánica. Allí se desarrollan organismos como aves, insectos, caracoles, diversidad de especies, algas, musgos y helechos, fijos a las rocas o al suelo para evitar ser arrastrados por la corriente. Los ecosistemas marinos. El agua de los ecosistemas marinos se caracteriza por su salinidad y por las grandes masas de agua que hacen que su temperatura sea muy estable en comparación con la de las superficies continentales. Los organismos marinos se distribuyen de diferentes formas en el agua, por lo cual se dividen en tres grupos. El plancton está formado por aquellos organismos que se dejan arrastrar por las aguas. El nectón son los organismos que pueden desplazarse por sí mismos. Y el bentos está formado por los organismos que viven sobre el fondo del mar. Un ejemplo de ellos son las anémonas, corales, estrellas de mar y entre otros. Ahora te invito a conocer los ecosistemas de Colombia. Colombia es considerado uno de los 3 países con más biodiversidad del mundo, por eso es llamado megadiverso. Esta riqueza está representada en los diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos. La variedad de estos ecosistemas se define según el tipo de vegetación dominante que presenta. Los principales ecosistemas de Colombia son las zonas áridas y semiáridas. Son ecosistemas donde la cantidad de agua que se evapora es mayor que la cantidad de lluvia que se recibe. Por esta razón hay escasez de agua y poca vegetación o ausencia de ella. Las sabanas son ecosistemas con temporadas secas y temporadas de lluvia muy marcadas. En Colombia, las sabanas están localizadas principalmente en los llanos orientales. Los bosques tropicales. Encontramos el bosque húmedo tropical, el bosque seco tropical, el bosque subandino, bosque andino y bosque altoandino. Los páramos se distribuyen en lo alto de las montañas, entre los 2.500 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se desarrolla bajo una fuerte radiación solar, aunque predomina el frío y los vientos fuertes y secos muestran cambios drásticos de temperatura en el día. Alcanzan más de 20 grados centígrados en la noche, menos de 10 grados centígrados. Los nevados. Estos ecosistemas se encuentran sobre las cumbres de las montañas, desde los 3.600 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Presentan temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados, vientos muy fuertes y alta humedad. Los ecosistemas intermedios se encuentran entre los acuáticos y terrestres. Poseen características de ambos, es decir, con partes húmedas, semihúmedas y secas. Se distribuyen en todo el país. En los ecosistemas intermedios se incluyen los humedales, los lagos y las ciénagas. Los ecosistemas marinos de Colombia se encuentran ampliamente representados en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Entre ellos encontramos las praderas de pasto fino. Son ecosistemas formados por plantas adaptadas a vivir sumergidas en agua salada. En Colombia se han identificado 4 géneros. Este hábitat se localiza en el Mar Caribe frente a La Guajira
en San Andrés de Providencia y los alrededores de Santa Marta y Cartagena. Los litorales rocosos. Estos ecosistemas se componen de fondos duros localizados en regiones poco profundas, playas rocosas, acantilados o barreras donde el oleaje es constante. Los arrecifes de coral. El elemento más importante de este ecosistema es el coral, un verdadero capaz de fijar carbonato de calcio, componente de su esqueleto duro que también da forma a las conchas de moluscos como el caracol. Los manglares son ecosistemas que experimentan inundaciones a causa de las mareas. En ellos se puede dar la mezcla de agua dulce provenientes de ríos con el agua salada del mar, lo que crea condiciones salobres cambiantes a las que se adapta la vegetación. Se caracteriza por la presencia de árboles de mangles, plantas que poseen raíces aéreas que sobresalen del suelo lodoso. Encontramos también los litorales arenosos. Este tipo de ambiente es el fondo dominante de todos los océanos del mundo, compuesto por arena, fangos y sedimentos. Estos fondos no brindan un sustrato duro al que puedan anclarse organismos como plantas y corales. Los estuarios se consideran ecosistemas salobres y se forman cuando se une el agua dulce de los ríos o de lagunas con el agua salada del mar. Estas condiciones permiten muchos nutrientes en estas áreas, haciendo de ellas zonas ideales para la alimentación de peces y otros organismos. Los ríos. Estos ecosistemas representan una etapa clave en el ciclo del agua y son de vital importancia para otros ecosistemas y para las poblaciones humanas, pues los abastecen de agua apta para el consumo. En Colombia, los ríos se pueden clasificar de acuerdo con su contenido de nutrientes y al color de sus aguas, en ríos de aguas claras y ríos de aguas negras. Los lagos y lagunas. En Colombia no hay grandes cuerpos de agua de este tipo, a excepción de las lagunas de Tota en Boyacá y la de Cocha en Nariño, pero sí hay numerosas lagunas pequeñas de altas montañas asociadas con los páramos y los nevados. Los embalses. Estos ambientes son cuerpos de agua artificiales similares a los lagos, formados por el represamiento del agua de los ríos. Los embalses se utilizan principalmente para la producción de energía, el almacenamiento de agua y el riego de cultivos, la recreación y la pesca. La flora y fauna de Colombia. Con cerca de 41.000 especies de plantas, Colombia ocupa el segundo puesto en el mundo en diversidad de plantas. De ese total, 3.043 son especies endémicas y de ellas el 1.5% está amenazado. La vegetación de Colombia puede estudiarse desde varios puntos de vista. Uno es teniendo en cuenta las comunidades de plantas que viven en un ecosistema. Bajo este criterio, se sabe que la región andina cuenta con la mayor diversidad de comunidades y dentro de ella los páramos y los bosques andinos se destacan por tener comunidades vegetales únicas. Colombia también ocupa lugares privilegiados en el mundo en cuanto a diversidad de fauna. En diversidad de aves y de anfibios está en el primer puesto. En diversidad de peces de agua dulce y mariposas se ubica en el segundo puesto. En diversidad de reptiles en el tercero y en variedad de mamíferos en el cuarto. También cuenta con una variedad de especies endémicas como 367 anfibios, 115 reptiles, 34 mamíferos y 66 aves. Además, hay un gran número de especies de invertebrados en nuestro territorio. Las especies de fauna más representativas del país son mamíferos
como los tapires, la ballena jorobada, el delfín rosado, el puma, el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos y el mono aullador. Bueno, hemos terminado con nuestro tema sobre los ecosistemas y a partir del análisis de la información recibida sobre los tipos y componentes de los ecosistemas, realizarás las siguientes actividades. Completarás el mapa conceptual sobre los tipos y componentes de los ecosistemas. Indicarás el tipo de componente del ecosistema según los elementos dados. Completarás textos con palabras relacionadas con los componentes y tipos de ecosistema. Observarás las imágenes e indicarás el tipo de bioma que corresponde. Completarás la tabla de los ecosistemas terrestres teniendo en cuenta las características principales. Escribirás falso y verdadero según el enunciado sobre los ecosistemas acuáticos. Teniendo en cuenta las descripciones sobre los ecosistemas terrestres, escribirás el tipo de ecosistema que corresponde. Escribirás los números de los animales que habitan en cada ecosistema terrestre colombiano representado. Realizarás actividad cooperada donde elegirán un ecosistema colombiano que se les haga familiar en su región y en esta actividad vas a trabajar sobre él, escribiendo las características según los criterios. Y por último, mencionarás 5 acciones del ser humano que causan la pérdida de la biodiversidad, las consecuencias que éstas tienen y las posibles soluciones. Es importante tener presente la rúbrica de evaluación, en el cual se evalúan aspectos como la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente, el desarrollo del indicador saber, desarrollo del indicador hacer y el desarrollo del indicador del ser, teniendo en cuenta cada uno de los niveles de desempeño, bajo, básico, alto y superior. Querido estudiante, recuerda que esta actividad debes entregarla el día 4 de agosto de 2020 a través de la plataforma SM. Muchas gracias y espero que les haya gustado y hayan disfrutado de este video tutorial.